Buenas tardes, estamos una vez más en este ciclo cultural y solidario del IVAP, este ciclo cultural que hemos denominado de esta manera porque estamos encontrándonos nuevamente, como cada miércoles a partir de las 19, en vivo por Facebook, para realizar una entrevista, una charla con distintas personalidades, distintas figuras del ámbito cultural y también del ámbito social, que bueno, que nos van a venir acompañando en toda esta situación que tiene que ver no solamente con una actividad cultural del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, sino también para llevar adelante alguna que otra actividad relacionada con el conocimiento, con la cultura, con la política, pero sobre todo con lo social. Así que bueno, vamos a presentarnos también con Marcela Placona, quien ella es narradora oral y escénica. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Omar? Buenas noches. Buenas noches para todos los que están escuchando y todos los que están viendo. Bueno, ¿todo bien? Sí, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo en esta nueva modalidad, ¿no? De esto de Zoom, que ha cambiado el paradigma de la comunicación. Sí, esta modalidad virtual que ha cambiado no solamente a nivel institucional, sino también el contacto con las personas, porque bueno, estamos viviendo un aislamiento social obligatorio, vale recordar, así que bueno, un placer realmente estar con vos acá, compartiendo este ciclo cultural, Marcela, y también quiero agradecerle a todos mis compañeros que hicieron posible que también este ciclo cultural del IVAP se lleva adelante a Luis Piccoli, a José Quilapán, a Matilda Lozano, a Marcelo Villagra, también a Darío Jiménez, también a Marcelo Peralta y también a Lautaro Lescano, que está ahí en todos los controles y la parte técnica. Así que bueno, más que nada agradecer también a todas las personas que se conectan en este momento a partir de las 19 horas los miércoles. Y bueno, vamos a ir también surgiendo con distintos invitados, con distintas invitadas también de distintos ámbitos para contribuir no solamente a lo que es la reflexión, al debate, al diálogo, sino también al conocimiento. Por eso también ya mismo me meto en lo que es esta charla también con Marcela Placona, quien es narradora oral y escénica. Todos por ahí escuchamos la palabra narración, nos hace acordar quizás a lo que es el cuento, el tema de la literatura, pero por ahí, ¿qué es la narración? ¿Qué es lo escénico? Bueno, creo que a todos, quizá por suerte, nos han contado un cuento en algún momento de nuestras vidas. Sí. La narración oral escénica, digamos que es una categoría en la parte de la comunicación, ¿no es así? Es una forma de expresión que tiene que ver con todo la puesta de la voz y para contar historias. ¿Sí? Eso sería un poquito así en rasgos generales, esto de ser narradora oral escénica. Que puede haber alguna que otra diferencia como con el cuentero, todo eso lo podemos ir hablando un poquito por qué la narración oral escénica, ¿no? De dónde Claro, viene y todo. sí. Siempre en la familia, por ejemplo, Sí, está aquella persona o aquel familiar que siempre es el que cuenta las anécdotas mejor o que le dice, bueno, esperemos que nos cuente algo el tío. Sí, ese es el narrador espontáneo, digamos. En cambio, en la narración oral escénica, no sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? sí, te estamos escuchando. Bien. La Sí, narración oral escénica se requiere de una técnica, ¿sí? Como que el cuentero, de pronto, el cuentero, la persona que nace espontáneamente, es como que lo elige el resto, en cambio el narrador oral se forma. sí. Y por ahí la formación, bueno, vos tenés mucha formación, Marcela, en lo que es la institucional, pero también lo que es la experiencia, porque creo que también la base es más la experiencia, también va de la mano de lo teórico, ¿no? Sí, totalmente. A mí la experiencia no solamente me la dio el contacto con los cuentos y con el público, que es todo un proceso, ¿no es así? Y creo que también esto de previamente ser docente también te forma como una especie de maga a la hora de contar cuentos y de poder expresarte, ¿no? Con ese público tan maravilloso que son los chicos, o Sí, en mi caso también en la educación para adultos. claro. Sí, y bueno, pero también digo, qué riqueza cuando contás el tema de los adultos, porque por ahí uno cuando habla de cuentos siempre relaciona a la parte infantil. Entonces por ahí lo que sucede es todo lo relacionado con chicos y chicas,
y por ahí también entra en juego el adulto, porque yo recuerdo que a mí me contaba mucha gente que le encantan el tema de los cuentos, les encanta escuchar, el tema de la escucha me parece que es muy importante, y ahí entra el tema de la adultez también, que me parece que es algo relevante y para destacar. Claro, con respecto a los cuentos infantiles, que digamos que es lo común, que si contamos un cuento es para chicos, obviamente tiene una relevancia y un mensaje que es también para el adulto. Todo cuento Claro. infantil tiene de soslayo un mensaje para el adulto, por eso es que gustan tanto también. Y obviamente los adultos, a la hora de contarles un cuento, lo disfrutan porque vuelven, que justamente de lo que se trata esto de la narración oral, que es el recupero de la memoria, esto del recupero de ese niño que tenemos adentro, eh, por eso lo disfrutan tanto, no tanto chicos como adultos. Claro, pero y también va cómo va formando, si se quiere, pedagógicamente a la persona, porque ahí entra en juego también el tema de la formación, el tema del aprendizaje, el tema del desarrollo. Creo que el desarrollo intelectual también entra en juego ahí. Y de alguna Claro. manera, creo que en el adulto quizás pasa de otra manera. Por ahí corregime vos, Marcela, porque sos una especialista en este tema, y por ahí en el tema del adulto también entra el tema de la imaginación, que me parece que nunca se nos va tampoco, ¿no? La aventura. Claro, justamente esa capacidad de resiliencia que tiene el cuento, cuando uno cuenta un cuento, los oyentes, las personas que escuchan, van transformando ese cuento y crean otros cuentos a la vez, porque van tomando esos elementos que van sirviéndole desde sus vivencias, desde lo que le ha pasado, tiene una forma como les dije, de resiliencia, ¿no? A mí me pasó una vuelta en un espectáculo, ahora me viene a la memoria, esto Sí, es como charla de café es esto. sí, sí, Estaba narrando en el Instituto Británico en La Plata, eh, sí. es un ambiente muy formal y muy estructurado, ¿no? Así como su título lo indica. Y estaba contando una historia de amor o de desamor. Y de Sí. pronto me interrumpe una chica y me dice, a mí me pasó eso, ¿no? Esto, y agradecía porque en el cuento, la resolución del cuento, le llevó a ella a sanar una parte que tenía que sanar. Y lo hizo a través del cuento. Cosas que Mirá, suceden. sí, 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 totalmente. Mirá, por ahí, y quiero ir más allá, ¿no? El tema de lo que venís comentando, el tema de la experiencia. Vos recién comentabas esto del espectáculo en la ciudad de La Plata, y bueno, tenés un recorrido importante dentro de lo que es el tema de lo que me estamos comentando, el tema de la narración oral, el tema de lo escénico, y por ahí quiero ir más allá. Estuviste recorriendo también otros países, que es importante también resaltarlo, pero también qué se siente, ¿no? Pisar otro país de algo que seguramente te apasiona. Primero es algo muy emotivo porque vas representando a tu país, obviamente, Claro, con historias nuestras o cuentos de autor. Y lo que vas comprobando es que, por ejemplo, cuando contás para adolescentes o para chicos, en todos esos lugares donde me fui presentando, la recepción es la misma. Tienen los mismos intereses, las mismas dudas. Realmente es una experiencia maravillosa, así, a contar. Además que a veces me ha pasado que iba con un cuento preparado y tenés que empezar a cambiar las palabras, porque lo que significa en un país una palabra acá no lo significa. Por ejemplo, en Colombia, pava, sombrero, entonces vos no podés decir puse la pava al fuego porque no te lo van a comprender, porque van a decir, bueno, puse un sombrero al fuego. Entonces es como que vas acomodando la historia y tiene también que ver con la riqueza de las formas que tienen en otros países para expresarse. claro. Sí, y Hermoso es. aparte, pero también ahí entra en juego también los sentidos, Marcela, porque digo, los sentidos que uno también, lo que comentá me parece que también lo lingüístico, el tema de los sentidos, el tema de lo que significa cada palabra, y también descubrir un mundo nuevo, porque una cosa es Argentina, y otra cosa es otro país, quizás con otro imaginario social, si se quiere, o quizás con otros conceptos y definiciones. Sí, claro. El año pasado estuve en Brasil ¿Sí? y bueno, al narrar
a mí me sorprendía cómo comprendían la historia. Porque cuando uno narra, más allá de narrar a viva voz, narra también con su propio cuerpo, con sus expresiones, con la mirada, con gestos. Y he contado cuentos de humor, por ejemplo, y yo decía, bueno, ¿sí? sucederá el impacto del humor, de la risa. Y cuando sucedía, a mí me generaba una situación de emoción y de decir, los tengo, pero tener un público que habla portugués no es sencillo. Sí, Tenés sí, que pausar, totalmente. tenés que pausar la narración. Y yo decía, esto realmente se crea como un clima mágico cuando uno cuenta un cuento, en todos los planos. Aunque cuentes para una persona sola, para un niño, para un adulto, en un geriátrico, como me ha pasado, que tuve la dicha de contar cuando fue una fiesta, un aniversario de Suteba, que había 1000 personas. Y Mira, de pronto tenés un silencio absoluto y decís, ¿qué hago ahora con este silencio? sí, sí, De totalmente. todo, No, me de todo imagino. puedes hacer. Sí, Es aparte muy bonito. me imagino también el tema de lo etario, porque ahí entra nuevamente el tema de esto de que comentás, porque hay 1000 personas, seguramente con muchas edades, con distintos recorridos de vida y también con distintas creencias o distintos pensamientos y si se quiere también distintos mandatos que tiene cada una de las personas. Entonces vos contando un cuento seguramente se remite a la aventura de cada uno, a la imaginación, pero no todos pensamos lo mismo, seguramente. Y así pasa. Sí, dice que cada vez que se cuenta un cuento se hace de noche, cualquiera sea el lugar donde usted ha ubicado la casa, la escuela, una biblioteca, ¿sí? Y cada vez que se cuenta un cuento, se va transformando, el oyente va transformando esa sensación y se va apropiando de algo que tiene que ver con la configuración del alma. Entonces, cada uno va a tomar lo que quiere de ese cuento. Claro, Marcela, sí, totalmente. Por ahí sabes que estaba viendo y estaba, en lo que estábamos hablando hace un par de días, bueno, yo estuve hablando con los chicos también, bueno, con Darío, con Marcelo, y por ahí hablando sobre el tema de lo que es la narración oral, lo Uh-huh. escénico, contame por ahí tu experiencia que tuviste en Ecuador, pero principalmente la selva, que es algo que me llamó mucho la atención, y obviamente que ahí tenés una anécdota, pero grabada en la retina, ¿no? Seguramente. Sí. Sí, la vivencia en Ecuador me invitan a través del Museo Arqueológico de Ah, Maco, mira, en Coca, en la parte oriental, donde es la selva amazónica, la sí, Amazonía ecuatoriana, y realmente fue un viaje maravilloso, porque llegar a Quito, que subirte a otro avión y pasar de pronto por paisajes como es la nieve, volcanes y selva, solamente en Ecuador, que es un país bellísimo, pasa eso. Y cuando llegás, eh, me llevaron a, no sé, 1 hora y media de caminata entre la selva y es un paisaje, es una energía sobrenatural. Estuve sí. narrando en una escuela secundaria en la Puerta del Intangible, Ah, mira, con chicos que tenían sus uniformes, pero a la vez también con sus colgantes y con sus tobilleras que usan en el tobillo derecho, porque cuando caminan en la selva dice que espantan a los espíritus. Entonces, toda esa mezcla, ese sincretismo que se provoca, fue algo maravilloso. Ahí conté para chicos, conté un cuento de Gustavo Roldán y conté mira. para los adolescentes un cuento de Galeano que si querés se los regalo. Sí, 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 seguro, seguro. Por ahí, antes que nos Los, regales estaban, este cuento que tenés preparado, me gustaría sí, también que me comentes qué es lo que sentiste, porque estando en otro país, en otro contexto, con chicos también, digo, de otra nacionalidad, con creencias, volvemos a lo mismo, el tema de otras creencias populares y también esto que decís de los espíritus, que me parece que es algo riquísimo para compartir, pero también seguramente te habrá generado una energía nunca antes vista, porque teniendo en cuenta que tenés un recorrido importante en distintas claro, ciudades. sí, nunca más vivo el espíritu del chamán de la tribu
que en la selva amazónica, es como que me poseyó ese espíritu, realmente uno se sentía haber estado en contacto con los guaraní, con los chuart, mal llamados jíbaros, los famosos reductores de cabeza, ¿sí? He estado con esas comunidades, con haber conocido las historias de los omaguas, que usaban máscaras para aplastarse su rostro porque decía que la belleza tenía que ver con la cara de la luna, y como la luna se ve plana, ellos utilizaban esas máscaras para, o sea, que cuanto más achatado tenían el rostro, más redondeado, eran más bellos. El concepto de belleza que yo descubrí en la selva, los cánones de belleza, verdaderamente uno va a transmitir algo y se vuelve lleno de realmente de un aprendizaje que excede todo lo que uno, las expectativas, ¿no es así? Entrar en la selva es haber estado en esa experiencia, yo creo que va a quedar en mi retina hasta el último momento de mi vida, como digo yo. Eternamente, y aparte esto también te da por ahí esos nombres que me estás comentando, que seguramente viviste. Uno después cuando lee o cuando puede llevar adelante, no sé, una propuesta cultural o tener alguna propuesta de otro tipo y poder narrarlo, pero primero desde la vivencia, pero después también con conceptos y teorías que por ahí seguramente que te habrá pasado a leer un libro sobre el tema o en internet, y vos decís, bueno, yo viví ahí, estuve ahí, y no es lo mismo que leerlo, porque leerlo te lo imaginas, pero ya verlo. Me bañé en esas cascadas, vi esas hojas que te envolvés 2 veces y decís, esto es gigante, ver la desnudez, estar frente, haber estado en contacto contra la desnudez de un matrimonio, de una pareja guaraní, una pareja guaraní con su niño a la orilla de una cascada, es un impacto que, la verdad que, no sé, para mí no es una experiencia maravillosa. Y que los cuentos me hayan llevado a ese lugar, ¿no? Como una alfombra mágica, digamos, ¿no? Ya que estamos hablando de los cuentos, una alfombra mágica. El mismo impacto, hay diferentes tipos de impacto que puede tener un narrador, porque cuando uno narra sabe que llega a puntos muy emotivos donde se produce un viaje en el otro, donde uno lo tiene que llevar de la mano al oyente. O sea, así vos no podés, porque vos vas tocando planos emotivos y vos no podés abandonar nunca al oyente hasta el final del cuento. Es como una actitud de respeto, ¿no? Claro. Y a mí me ha pasado también, por ejemplo, lo voy a nombrar porque es una experiencia hermosa y no cualquier, la voy a nombrar, pero no cualquier directora de escuela te deja utilizar un mapa, no solamente para ser colgado, sino para ser extendido en el suelo y que vos te subas a ese mapa y se transforme en una alfombra mágica con algún que otro alumno de esos que decimos, no sabemos qué hacer más con este chico. Y de pronto te ves sobre un mapa recorriendo y contándole un cuento de Alibaba de los 40 ladrones, y se produce esa magia también, ¿no? Son espacios diferentes, la selva, una biblioteca, una escuela, pero cuando contás un cuento hay magia. Eso es indiscutible. No, pero pasión, y aparte también, ¿no? Es pasión, pero esto que me contás también por ahí me hace pensar, uno cuando por ahí lee un cuento o lee una obra y después esa misma obra se transforma en una película y vos decís, nada que ver como lo imaginé, prefiero 1000 veces el libro o 1000 veces que me lo cuenten. No sé si te habrás tenido experiencia en eso, Marcela. Sí, claro, a veces tenés miedo, decís, uy, Sí, será lo mismo, ¿no? Porque para mí la narración es un acto hipnótico. claro. Es llevar al oyente a abrir puertas a mundos paralelos, a universos diferentes, ¿no? Donde juega justamente la imaginación y vos los vas transportando y ellos van armando su propia historia. Yo creo que es un acto de provocación ser narradora. Sí. Es un acto de sabiduría, es un acto de humildad, es un acto de despojo, porque vos estás despojada de todo, porque a diferencia de lo que es el teatro,
Sí, vos sacás esa cuarta pared, vos estás frente al público que te recepciona directamente, vos trabajás con la mirada, es una situación muy invasiva y muy privada que se da, por eso es la actitud de respeto, ¿no? En claro. este arte escénico que es un acto de libertad en narrar un cuento, es un acto de amor puro. Bueno, se nota que me Sí, gusta mucho, ¿no? sí, no, no, se nota que te gusta mucho y aparte esto que comentás me parece que es muy real porque, va, me parece no lo es, porque, bueno, estamos hablando para aquellas personas que por ahí se están sumando, pero ahí me están preguntando en el teléfono, estamos con Marcela Placona, narradora oral y escénica, estamos en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos a partir de las 19, todos los miércoles, y hoy es el turno de Marcela, quien nos está comentando el tema de la narración, el tema de la experiencia. Y ahí me gustaría también, Marce, pasar a lo que es el tema de que nos puedas contar algo, ¿no? Esta experiencia que podamos vivir también para aquellas personas que están conectadas. ¿Que te cuente un cuento? ¿Sí? ¿Vos querés que yo te cuente un cuento? Quiero que nos cuentes un cuento. Valga la ¿Querés que te cuente redundancia. un cuento? Bueno, yo vine preparada con dos, uno y uno. Sí, buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Vamos con el primero entonces. Bueno, dale, voy a pararme porque lo voy a narrar en otro plano, dado que Dale, sentada, bueno, perfecto. a veces se pone un poco difícil, porque Sí, sucede que esto es todo como un nuevo aprendizaje, ¿no? Es así, sobre todo en narración, tener que contar a través del Zoom, donde sí, vos generalmente tenés la posibilidad de ver al público. Acá, ¿no? ¿Lo ves? sí, sí, Yo espero, totalmente. yo creo que van a estar ahí. Sí, sí, sí. Y Creo que aparte están ahí también todos. esta nueva modalidad que me parece que es importante porque una vez que nos subimos ya estamos embarcados y esta modalidad la venimos implementando hace varios meses, ¿no? En medio de este Sí. aislamiento social obligatorio. Así Y que a veces los cuentos o las historias surgen de las cosas más simples de la sí, vida, ¿no? Cada persona puede narrar, todos podemos ser narradores, de hecho, a veces hay alguna situación, algún objeto, algo que te dispara para escribir un cuento y justamente después para transformarlo, para ser narrado. claro, sí. Yo vivo Y en una casa antigua, en sí, Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, un departamento del año 1928. Y tengo la dicha de tener unos ventanales enormes donde la luz se arroja por todos lados. Pero en la cocina, en el alma de la casa, tengo un paño fijo con vidrios repartidos, 12 exactamente, los originales del edificio, con una trama rugosa, corrugada, donde uno a través de ellos puede advertir si hay un día claro, uno a través de ellos puede advertir si hay un día oscuro, nublado, pero no puede ver. Entonces me dije, con lo corta que es la vida, ¿por qué no permitirme que el cielo me vea? Llorándome una cebolla, por ejemplo. Entonces llamé a un vidriero y le dije el trabajo que quería hacer. Me dijo que no, que de ninguna manera, que era algo carísimo, dificilísimo, porque había que bajar con una silleta por el agujero, por el pozo de luz del edificio, que la reté, y en combinación, digamos, en complot con el portero, me llevaron a la terraza para convencerme de no hacer el trabajo. El video me decía, pero señora, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le cambia? ¿Qué quiere? ¿Ver los cables, los caños, esa plantita de mala muerte? Esa plantita de mala muerte había nacido en la hendidura de un ladrillo, tenía un tallo tierno y una florcita color coral. Me entusiasmé. Sergio, el portero, que es un hombre bastante particular, me decía, no, no, señora, no me meta en problema, porque la presidenta del consorcio va a poner el grito en el cielo. Pero Sergio, dígame una cosa, ¿pero cómo se va a enterar la presidenta del consorcio que yo voy a hacer este trabajo? Al menos que se arroje por el pozo de luz y vea que yo cambié los vidrios.
Miren, yo les voy a contar algo. La realidad es que en la casa de mi abuela, en la cocina, había una ventana con vidrios transparentes y a través de él se veía si se avecinaba una tormenta, si las sábanas estaban secas, si los pájaros habían picoteado las uvas o si el abuelo regresaba de la huerta. Yo no sé si algo les toqué en su interior, pero Isidro, así se llama el vidriero, me dijo, está bien señora, le voy a cambiar un solo vidrio y le voy a cobrar como 6. Hecho, le dije, porque soy una mujer que sabe diferenciar perfectamente lo que es el valor, a lo que es el precio. Y además, no lo hacía solamente por nostalgia, lo hacía por gusto. Hace 3 años que el vidrio está allí. Y me pasó hace un mes que me levanté a las 3 de la mañana y entré a oscuras a la cocina y de pronto vi la luna, vi la luna que estaba posando para mí, teniendo tanto cielo y tanta noche por delante, estaba posando para mí, aferrada al vidrio. No haber tenido el teléfono de Isidro. ¿En qué le cambia, señora? ¿Qué le cambia? La vida me cambia, Isidro. La vida. Porque las sábanas no. Las uvas no. Pero en la casa de la abuela, a través de la ventana de la cocina, en noches de luna llena, la luna sí. La luna sí. La luna en el vidrio de mi queridísima Ana María Bobo. Para ustedes, gracias. Espero que les haya Sí, bueno, gustado, Omar. sí, la verdad que es genial. ¿Sabés cómo se va imaginando la persona lo que vas diciendo, ¿no? Cuando hablabas del tema de las ventanas de la abuela, el tema de Isidro, el tema de digo, un montón de situaciones que uno se va imaginando, pero también lo va narrando también, porque uno tiene una narración propia y mental. La imaginación, el tema de la aventura también, creo que cada uno de nosotros subjetivamente piensa de una manera y me parece que es muy interesante. Marcela, no sé qué es lo que te produce todo esto, porque realmente me parece muy interesante. ¿Cómo lo podrías definir esto? Creo que de cada situación uno puede crear una historia para ser vivida, una historia para ser contada, en este caso un simple vidrio que una mujer desea cambiar en una cocina se transforma en una historia bellísima. Todos tenemos esa capacidad para crear una historia. Lo que a mí me gustaría transmitir es esto de leer, porque además la lectura te va conectando con los cuentos, con las historias, los cuentos te van llegando, te enamoran, no todo lo que vos lees va a querer ser contado, y bueno, los cuentos te van eligiendo, y creo que es eso un poco, ¿no? Esto de poder observar, de tener capacidad de observación, el narrador tiene que ser muy observador, y es todo como una invitación también lo que uno está haciendo, ¿no? A los oyentes, de observar, a veces uno está detenido en momentos difíciles, en cosas que nos pasan, pero también Claro. pasan otras cosas que son maravillosas, como el vidrio de una cocina que hay que cambiar, y uno puede Mm. crear a través de eso y puede transformar la realidad. Por eso hablo de la resiliencia de los cuentos, no todo tiene que ser tan lúgubre, tan tétrico en esta cuarentena. Sí, sí, Es un mensaje, totalmente. ¿no? Como narradora, creo que No, es muy importante la, también transmitir a la gente esto. la verdad que es muy interesante y mira, la verdad que es escucharte de esta manera y, bueno, en base a lo que es la narración oral, también escénica, que me parece muy,
muy viable para distintas edades. Me quedan muchas cosas para preguntarte, obviamente, estamos bien con el tiempo, y obviamente que tenés otro cuento que nos vas a contar también, valga la redundancia, y vamos a hacer una pequeña pausa y después Bien. volvemos y nos metemos de nuevo en la entrevista. Quiero destacar también que estamos con Marcela Placona, quien es narradora oral y escénica. Esto es el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Estamos todos los miércoles a partir de las 19. Así que cortamos un toque y volvemos en un par de minutos. Bueno, continuamos nuevamente con Marcela Placona, quien está con nosotros acá en esta entrevista, en este ciclo cultural y solidario del IBAP, el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, que viene organizando distintas charlas, distintas charlas de café. Recién hablábamos con Marcela, esto que es bastante informal, desestructurado, y la verdad que nos pone muy contentos estar de esta manera, estar trabajando para que realmente por ahí interactuar con las personas que por ahí forman parte de la cultura, del ámbito político, del ámbito social, y me parece muy interesante que esta propuesta también llegue hasta distintos lugares del país y también traspasando las fronteras del país. Quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo de distintas partes del mundo, voy a decir, porque hay gente de Madrid, de Europa, hay gente de Chubut, hay gente de Santa Cruz, digo, la verdad que nos pone muy contentos. También hay gente de Tierra del Fuego que está conectada, bueno, obviamente de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela y de distintos espacios. Le mando un saludo a todas las personas que por ahí me están saludando por mensaje, agradeciéndote también a vos, Marcela, por lo que estás comentando y por lo que estás haciendo. Así que me parece más que interesante agradecértelo también en vivo y en directo, y también que nos regales también estos momentos, esta charla que parece más que interesante, pero también formativa. No sé cómo lo ves vos, Marce.
Sí, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por este espacio para dar a conocer todo esto que tiene que ver con el movimiento de narración oral, que en nuestro país realmente es bastante reciente, porque si bien es una práctica ancestral, el movimiento acá se empieza a producir a partir del año 1986 fuertemente, ¿no? Ya en el Sí. año 1945 estaban en los institutos de formación docente justamente, Ah, se mira. daba esto de la declamación. Seguramente los oyentes que tengan mi edad sabrán que, bueno, nos hacían recitar poesías y si son un poco más grandes, hacían declamar cada vez más, ¿no? Era una práctica muy Claro. común y las maestras debían saber la declamación, ¿sí? Y los cuentos, las historias que les enseñaban a contar, siempre tenían como una moraleja, ¿sí? Ahora la narración, bueno, tiene un aspecto más libre, ¿no? Pero siempre lo que se contaba en aquel momento, en el año 45, era siempre muy pegado a lo educativo, a la moraleja. Sí. Y realmente uno va viendo que cada cuento tiene una enseñanza en sí misma, ¿no? De lo que fuese. Eso, bueno, también quería contar un poquito, ¿no? Esto de la historia, un poco de la narración oral. Pero fíjate que cuando uno también por ahí va escuchando un cuento, en tu caso vas narrando una historia, eh, Ujú. si querés nos metemos en el tema del género, porque digo, ahí entra lo policial, digo, la fábula, hay un montón de situaciones que por ahí tienes seguramente, y lo tenés más que claro, digo, como no solamente son distintos, ¿hay un público diverso también, Marcela? Te pregunto ¿Hay desde un el lado público cómo? formativo. ¿Cómo? ¿Hay un ¿Hay un público público? diverso? ¿Hay un público diverso a la hora de cuando vos contás un cuento, por ejemplo? Seguramente hay personas, porque yo no quiero discriminar por edad, pero quizás por lo que te gusta o por lo que no te gusta, hay un público diverso que va a escuchar la narración, ¿no? Sí, generalmente cuando uno prepara un espectáculo, uno lo pone, si es espectáculo para adultos, ¿sí? Si es espectáculo para niños, uno va Sí, como advirtiendo el camino que va a elegir en esa presentación. El público es totalmente diverso, sí, hay géneros que se tocan de todo y bueno, y la gente se va haciendo como, hay espectáculos de humor, la gente va al espectáculo de humor, bueno, es diferente, sí, como en sí, como cada persona, la diversidad existe y así en los cuentos, ¿no? Y la elección, obviamente, sí, sí. Hay un sí, público vasto totalmente. para todo, para todo. Sabes Por que por ahí suerte. escuchándote, porque uno también viene, bueno, de una formación bastante parecida, que es el tema de la comunicación social. Entonces, por ahí nosotros teníamos una materia que hablaba sobre el tema del radioteatro, entonces que seguramente que está muy vinculado, o quizás seguramente participaste alguna vez en un radioteatro, y si no, seguramente obviamente lo conoces. Y muchas veces nos tocó escuchar a Nini Marshall, digo, una señora que ha dado ha dejado huellas, pero también forma parte de la formación, de este trayecto formativo, pero también de la historia del tema de la narración. Sí, sí, bueno, Nini Marshall, un emblema, una institución en nuestro Sí, ¿no? país. La narración en sí es un patrimonio, es el patrimonio cultural intangible. ¿Qué significa esto? Que es un resguardo que se hace porque es lo que va a preservar la memoria de los pueblos. Esto es Claro. sumamente importante. La narración oral tiene una responsabilidad en sí misma, que es justamente conservar y transmitir esa memoria, los pueblos, las leyendas indígenas, todo lo que tenga que ver con la cultura. Por eso está resguardado obviamente por la UNESCO, no es así, esto no es que Sí, es un sí. patrimonio porque sí, realmente es el resguardo porque todas esas historias, lo que cuenta la tía que vivió en Tucumán, esa leyenda, esa historia que fue vivenciada por un tío que vio en el ingenio tal cosa, se va transmitiendo oralmente y se tiene que ir rescatando. Y los narradores orales tenemos la función de rescatar esa historia del ingenio que vivió la tía y el tío y el abuelo.
Eso es el patrimonio cultural, ¿sí? Y justamente el Claro. desafío mayor que tenemos en esta época, que vos lo sabrás mejor que yo también, es la invasión a lo visual, a la imagen, Sí, a Internet. totalmente. Entonces, Sí. por eso este movimiento de narración oral que existe en todo el mundo, justamente para llevar a resguardo todo lo que tiene que ver con ese patrimonio maravilloso, esas historias que contaba el, el, el jefe de la tribu para que la noche se acortase, ¿no es así? Todo eso es maravilloso. Y bueno, ese es el trabajo, es un poco el trabajo nuestro para contarle a la gente, ¿no? Que nos está mirando. No, pero qué increíble lo que decís, porque también venía pensando, ¿no? Estos días que estuve leyendo, que también estuve viendo sobre el tema, y me pareció muy interesante de estos nuevos tiempos que vivimos en medio de este contexto tan particular de la pandemia que seguramente quedará grabado para siempre. Y por Sí, ahí como con el nuevo proceso de las nuevas tecnologías, esto que venimos comentando, esto que venís charlando vos, también se crean nuevas oportunidades para la narración, porque hay narradores que ya están saliendo en vivo, lo que veíamos recién, esto de tremendo. la narración en vivo, y me parece que esto va a ser también el nacimiento de una nueva modalidad para distintos países. Recién decíamos que estamos saliendo para distintos lugares del país, incluso traspasando la frontera de Argentina. Creo que también ahí también se crea un nuevo nicho, ¿no, Marcela? Sí, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de contar cuentos, bienvenido sea. La práctica por Zoom es algo totalmente innovador. Tenemos a veces la cantidad de, obviamente, 100 personas escuchándonos, lo que da la capacidad de Zoom, a veces más. Eh, Sí, es muy importante, pero realmente lo que se necesita sí es el contacto con el público y totalmente. eso tenemos que volver a lograrlo porque Sí, así como es necesario el contacto, es necesario la mirada, es necesario saber por dónde va tu cuento cuando miras al otro y el otro te deja entrar eh, para que totalmente. lo lleves a esa historia. Pero sí, obviamente es un recurso que es siempre muy bien aprovechado por los narradores, esto de esta plataforma u otras, ¿no? Que existan, ¿sí? Sí, y uno cómo se va también sobreinventando, porque digo, la sociedad misma, a partir de una pandemia donde de alguna manera nos cortaron el contacto visual, el contacto físico, y que es muy necesario porque somos seres sociales, esto hay que destacarlo. Y lo que decís es muy real, porque uno también necesita escuchar al otro, la cercanía, el tema del contacto, pero también lo que se siente cuando uno por ahí es el escucha de esos cuentos y de esa narración oral y escénica en tu caso. Sí, yo estaba escuchando, te estaba escuchando y estaba pensando, por ejemplo, que ahora nos juntamos en fogones a hacer cuentos y ¿Sí? fogones virtuales, ¿no? Y de pronto aquella narradora que conocí en, no sé, en Chile o en Colombia, de pronto está ahí conmigo narrando en grupo y eso también es algo muy, muy bonito que se genera. Sí, Estar con la cercanía de los amigos narradores en un fogón de cuentos, donde antes, la verdad que para volverlo a ver tenías que volverte a encontrar en el festival o tenían que venir a Argentina. De totalmente, pronto ahora estamos todos totalmente. juntos incursionando en una plataforma que bueno, pero convengamos que la narración oral tiene que ver sí con el contacto con la gente, ¿sí? De eso se trata justamente, eso es lo que hay que recuperar, ojalá se pueda pronto, ¿no? Hacerlo, ojalá. Ojalá podamos volver a la normalidad, dice mucha gente, y es lo que por ahí nosotros Ojalá pretendemos podamos también. volver a la normalidad Sí, rápidamente y volver al escenario, al taburete, al banquito y contar cuentos eh, así reunidos, tomando un mate, sí, pero viéndonos realmente, sí, cuerpo a totalmente. cuerpo, así como se cuentan los cuentos. Lo necesitamos totalmente. Y te iba a decir también, Marcela, bueno, nos preparaste también otro material para que nos narres, para que nos cuentes en este Sí. momento, en esta Pensé, jornada que estamos viviendo. Sí, bueno, pensé un poco en esta cuarentena, ¿no? Esto de que están todos sí, juntos en la casa, eh, esto yo subo el plano, porque esto es sí, un sí, celu. sí, 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 Eh, todo tuyo. esto de
de la necesidad a veces que surge de decir que por un segundo desaparezcan todos de alrededor mío. O sea, Claro. es un deseo. Así le pasó a Celia. Sí. Al fin sola, se dijo Celia, mientras cerraba la puerta al último de sus hijos que partía con rumbo desconocido. No es sencillo lograr eso cuando uno tiene una familia numerosa y un marido de tipo dependiente que demanda atención continua como si fuese un bebé, pero esa noche Celia lo había logrado. Cada uno de sus hijos tenía una actividad diferente. Su marido iba a cenar con los compañeros de la primaria. Incluso la nena más chiquitita había ido a un campamento y regresaría al otro día, una noche para ella sola, sin escuchar desde los 4 puntos cardinales de la casa los gritos, los pedidos, ¿dónde está la toalla seca? ¿Dónde está la camisa rayada? ¿Qué falta dentífrico? O que la nena más chiquita quiere tomar la leche. Celia pensó en hacer algo que nunca podía, porque siempre estaba rodeada de los ojos que la miraban. Se iba a hacer unas mechas rojizas. Se iba a aplicar una crema reductora y una máscara de pepino. Claro, algo que implica cierta cuestión de intimidad, ¿no es así? Bueno, después de juntar todo lo que habían dejado tirado, todos ustedes sabrán de lo que les hablo, incluso la linterna forrada con celofán azul que la nena se había olvidado de llevar al campamento, Celia abrió los grifos de la bañera, arrojó sales de baño, se puso la gorra de goma en la cabeza y frente al espejo tomó la aguja de crochet y empezó a sacarse mecha por mecha, mecha por mecha. Claro, el pelo era cortito, así que le resultó fácil. Tomó el producto que había comprado, 2 en 1, decolora y tiñe al mismo tiempo, dándole al cabello un color caoba salvaje. Así que preparó el menjunje, se puso los guantes y se lo aplicó uno por uno, y de pronto parecía un puercoespín con púas coloradas. Se aplicó la crema reductora en todo el cuerpo y se forró con el papel metalizado, ese que se usa en la cocina para cocinar las carnes al horno. Pero la empleada de la perfumería le dijo que era exactamente lo mismo, porque el calor que levanta el papel metalizado junto con la piel hace que abra los poros, que penetre la crema y da el mismo resultado que en los spas, que a uno le cobran un ojo de la cara. Así que ella se cubrió toda y toda envuelta en papel metalizado hasta los pies. Por último, se aplicó la máscara de pepino, verde, toda verde. 2 capas se puso para poder sacársela mejor. Cuando se miró al espejo y se vio con los pelos todos rojos, la cara verde y el cuerpo metalizado, le agarró una risa pensando en lo que pensarían sus hijos, su marido, si la vieran en esas condiciones. Por suerte, todas las ventanas de la casa estaban cerradas, las que daban a la calle. Puso en el equipo de música un tema de Armando Manzanero. Jamás lo podía hacer porque su marido le decía que era pegajoso. Sus hijos que era una anticuada. Así que así, con todos los pelos como púas, y toda así vestida como algo fantasmagórico, se puso a bailar frente al equipo de música como ella quería, esperando los 15 minutos para que le hagan efecto los productos que se había puesto. Así que fue a la pileta del baño, se agachó, se sacó la gorra, ay, le chorreaba todo eso rojo, parecía el crimen de la calle Morgue. De pronto, mientras estaba enjuagando el cabello, sintió ruidos de vidrio, se rompía la cocina, era el vidrio de la puerta de la cocina, un ladrón. Era un ladrón, sí, seguramente, porque si metía la mano por el vidrio roto y abría las llaves que siempre estaban colocadas, podía entrar perfectamente. Además que sintió la campanilla de la puerta, ella había colgado una campanilla según las condiciones, según todo lo que era el feng shui. Aterrada sería, chorreando todo el cerrojo, se fue a esconder. Iba a ir a la pieza de los chicos, pero era un desastre. Se metió en la habitación de ella, abrió la puerta del ropero
ese resguardo. Le caían las blusas a los costados. Ella buscó algo contundente para defenderse y no encontró nada, pero sí, encontró la linterna que se había olvidado la nena. Se aferró como una espada vikinga, esperando, escuchando, agudizando el oído, porque el ladrón estaba subiendo las escaleras, claro. Buscaría las joyas, buscaría los dólares. ¿Dónde está eso guardado? En el ropero. Claro, ella tenía chucherías, coleccionaba billetes antiguos, no iba a encontrar nada, pero el ladrón la iba a descubrir. Entonces lo esperó y cuando el ladrón abrió la puerta del ropero, ella levantó la espada vikinga y con tal mala suerte accionó la llave de la linterna y quedó bañada en una luz celestial. Los gritos de terror se escucharon a 3 cuadras, pero los gritos no eran de Celia, eran del ladrón, que cuando abrió el ropero y vio a ese ser fantasmagórico, con los pelos rojos, la cara verde, el cuerpo metalizado, salió corriendo. Celia lo corría por el living, lo corría con la linterna para pegarle. El ladrón llegó hasta la comisaría, se agarró del cuello del comisario y le pidió por favor que lo encierren. Y un extraterrestre lo corría por la calle con una pistola de rayo láser. Claro, el comisario, cuando vio que delataba su crimen, se acercó a la casa donde le había indicado. Golpearon la puerta, pero lo que salió no fue ningún extraterrestre. Salió una bella mujer con una bata rosa, con el pelo húmedo, con unas mechitas recién hechas, una piel impecable, como queda el rostro después de aplicarse una máscara de pepinos. Muchas gracias. La verdad que un placer también, Marcela. Qué bueno escucharte, pero también no quiero ser repetitivo, pero digo, me parece que es algo que realmente creo que necesitamos también. Todos necesitamos que nos cuenten un cuento alguna que otra vez, porque no solamente va la ilusión, sino también la aventura, el tema de la concentración, de cómo uno se concentra escuchándote, en tu caso, y en este caso también, y también la pasión que le metes a esto que tiene un sentido, ¿no? Tiene también la profesión y también tiene muchos elementos y por ahí muchos condimentos que también van propio de la persona, ¿no? Esto es así también, Marcela, corregime si no estoy diciendo algún que otro concepto de definición que no es así. Sí, sí, sí. Claro, cada narrador cuenta con su propia voz, con su impronta. Hay tantos estilos como narradores existen. Uno puede tener a alguien que observa, que mira y que dice, me gusta esta forma, este estilo, pero no puede salirse nunca de lo que la forma tiene uno. Por eso Claro. decimos que el narrador narra con toda la voz, con todo el cuerpo. Yo soy bastante grande, así que narro con todo mi cuerpo y con toda mi voz. Sí. Es algo hermoso. Recordaba que qué importante es esta historia de los cuentos que vienen desde, como ya decíamos, ¿no? Desde los juglares, todos estos que cantaban en la plaza y que contaban las historias. Esto nos Claro. remitimos a las épocas, pero no sé, antes de Cristo directamente, obviamente. Y bueno, y recordar también a cómo no serían importantes los cuentos, ¿no? Si Sherazade salvó su vida gracias a los cuentos, Claro. cuando convenció al visir de que no la mate, porque pobre hombre estaba mal porque su mujer lo había engañado y la mandó a matar. Y después dijo que se iba a casar con doncellas, que bueno, que obviamente, que después de la noche de boda las iba a matar. Y Sherazade aparece como esta narradora en estas historias de las mil y una noches maravillosa, Claro. una obra cumbre, digamos, de los cuentos, donde todas las noches, para no ser ejecutada a la mañana, le contaba al visir una historia y se la dejaba abierta. Entonces él no la mataba para seguir escuchando y así se entrelazaban. Y fueron esas historias maravillosas de Aladino, la lámpara maravillosa, Sinbad el marino, y todo lo que uno escucha de algún lugar viene.
Así que Bueno, es me parece un que universo, Mar. sí, totalmente, universo, pero también muy interesante, pero también muy completo lo que estás comentando, porque acá tenemos también, por un lado, el tema de lo teórico, lo que estamos charlando y lo que estás comentando, con un lenguaje que realmente todo lo podemos entender, porque quizás uno cuando está desde tu lado y querés explicarlo, me parece que la explicación que estás dando me parece que es muy coherente y también muy lindo escucharte también y también una muestra de eso, ¿no? Porque lo que estás comentando lo venís acompañando con lo práctico, que me parece que es lo más rico de esta charla y de este ciclo también cultural y solidario del IVAP. Me parece que por ahí me parece que nos sobra un montón de cosas para preguntarte y la verdad que nos da placer por ahí eh, llevar adelante esta charla, pero también charlar con vos y tener en cuenta esto, ¿no? Estos conceptos que decís, estas definiciones, y todo este lenguaje también que tiene que ver con la narración. Me parece que por ahí, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que quieren dedicarse a la narración? Porque seguramente aquellas personas que nos están escuchando o que seguramente que vienen viendo en algunos otros espacios, Seguro. seguramente tienen alguna idea. Y qué consejo le podés dar a aquellas personas? Bueno, primero que, como yo decía, que traten de leer, que traten de escuchar a otros narradores. Obviamente me pueden contactar para que yo los informe o Sí, seguir esta cadena, ¿no? Que no se corte acá, porque los sí. intereses deben seguir fluyendo, ¿no es así? Uno dispara algo, pero bueno, que me pueden contactar para preguntarme, no hay ningún inconveniente. Eh, la narración es algo muy, muy interesante para practicar y bueno, encantada de guiarlos en esto, ¿no es así? Es un Sí, estudio, obviamente, eso no estoy. es un aprendizaje de técnicas. Para estudiar un cuento hay diversas formas, no es solamente salir y contar, sino que bueno, hay que practicar y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, se los puedo contar en otra charla. Buenísimo, Marcela. Bueno, estamos con Marcela Placona. Quiero comentarle también a todos los que nos están viendo y a aquellas personas que me están mandando mensaje, porque les comento, este es el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Todos los miércoles a las 19 tenemos distintas figuras del ámbito cultural, social y distintos espacios que nos van a venir acompañando. El miércoles que viene a las 19 horas también vamos a formar parte de este ciclo cultural y solidario del IVAP. Hoy está con nosotros Marcela Placona, quien es narradora oral y escénica. Le agradezco a mis compañeros y a toda la gente que hizo posible este encuentro semanal, donde está Luis Piccoli, José Quilapal, Mariela Lozano, Marcelo Villagra, Darío Jiménez, Marcelo Peralta y también Lautaro Lescano, que está ahí detrás de los controles técnicos y está, bueno, diagramando toda la estrategia para que esto sea posible y salga también eh, para todo el mundo, digamos, de Internet. Así que, bueno, Marcela, te agradecemos la participación en este ciclo cultural. La verdad que fue un placer charlar con vos y también de alguna manera uno se lleva un aprendizaje de todo esto y seguramente no va a faltar oportunidad para llevar adelante otra propuesta de la mano de la narración, de la mano de la profesión que venís llevando adelante y también de todos los conocimientos que nos estabas brindando. Yo quiero agradecer a Darío Jiménez, obviamente, que me contactó, una persona que aprecio muchísimo, a Mónica Guerrero, que es la directora que yo te contaba, que fue la que me permitió usar el mapa como alfombra mágica, que no cualquier directora lo hace, a todo el público, a vos, Omar, y bueno, me despido quizá con esta frase de Liliana Bodoc, que decía que amasar un pan y repartirlo y contar un cuento a viva voz son las costumbres más antiguas del amor. Así que con eso quería cerrar porque eso creo que redondea un poco todo lo que tiene que ver con la narración oral y ese placer por la lectura, por los cuentos, por todo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcela Placona. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene a las 19 horas en otro ciclo cultural y solidario del IVAP. Así que bueno, nos estamos hablando y también, bueno, buenas noches a todos y a todas. Así que bueno, un placer haber compartido. Chau.